Bien. Y vamos a compartir el escritorio. Creo que no incluí ningún video, pero por si acaso vamos a incluir sonido. Ahí vamos. Uy, que está rápido hoy día. Minimizamos. Muy bien. Y vamos a la clase. No la quise abrir antes porque cuando la abro antes no me deja ver las herramientas para poder poner, no sé, para rayar, para pintar, que a mí me gusta trabajar con eso. Entonces vamos a... Aquí está. Hoy día vamos a ver dos temas que van paralelos a la evaluación, que es el tema de la evaluación funcional. No la ocupamos generalmente nosotros o constantemente los kinesiólogos, aunque debiésemos hacerlo, pero no lo hacemos porque generalmente tiene que ver con la evaluación funcional de la discapacidad en general, ¿ya? Ahora, cuando uno trabaja a nivel de CESFAM o a nivel intrahospitalario o a nivel de consulta, generalmente nosotros hacemos un diagnóstico más inmediato de la lesión, ¿cierto? Y nos olvidamos un poquito de esta clasificación internacional del funcionamiento, que es bastante importante. Ya le dimos, ¿cierto? Una especie de pincelada cuando hicimos la clase sintética de evaluación y de historia. Y no es menor, porque esta clasificación es relativamente nueva, del 2006 fue la última vez que se renovó, no hace tanto tiempo, y hace un quiebre en lo que se pensaba que era la discapacidad con respecto a lo que se piensa hoy. Y incluso cambió conceptos y formas de habla, lenguaje, generando un lenguaje positivo con respecto a las desventajas de tener un disfuncionamiento. Entonces ellos la discapacidad no la toman como un problema, como una enfermedad, sino más bien como una forma que toma la persona para poder adaptarse e incluirse en un sistema completo. Entonces, y lo otro importante de la clasificación CIF, cierto modo de introducción, es que da un lenguaje internacional. Es decir, si yo hago una valoración CIF en Estados Unidos y después la replico en Chile, es exactamente igual. No la vamos a ver completa porque tendríamos que hacer una asignatura de CIF para poder entender completamente cómo se trata, pero sí me interesa que ustedes tengan una idea de que existe y una idea de que si les interesa o si trabajan, por ejemplo, en algún centro con niños con discapacidad específica, que no es la discapacidad temporal que se tiene, porque hay dos tipos de discapacidad. Una que es temporal, que cuando me lesiono se pasa. La otra que es más fácil de, ¿cómo se llama?, de mitigar, por ejemplo, los lentes. Si yo me saco los lentes, eh, empieza a producirse, entre comillas, mi discapacidad porque empiezo a disfuncionar y porque por presbicia, ¿cierto?, yo no veo de cerca o por miopía o lo que sea. Pero cuando yo me pongo los lentes, soy capaz de ver cualquier cosa, cualquier persona, igual que cualquier persona que no use los lentes, por lo tanto, desaparece la discapacidad, desaparece la disfunción, se logra la adaptación y puedo realizar lo mismo que realiza cualquier otra persona, ¿cierto?, que no ocupe lentes. Por eso que es importante tener esta visión nueva que nos da la CIF, ¿ya? Entonces, la CIF también incluye dos conceptos importantes, ¿ah?, que nosotros antes no lo manejábamos. Uno es de inclusión, que es el más nuevo, inclusión, y el otro que es de integración. El de integración es más antiguo, ¿ya? Y que habla en el fondo de cuando las personas llegan a un lugar, ¿cierto? Vamos a hacer estas redondelitas como si fuera una persona, no me sale muy bien la redondelita, ¿ya? La integración es cuando uno o una persona llega a un lugar, a un colegio sobre todo, ¿cierto? Los niños se sientan en su banco y y aunque está en el mismo ambiente, ¿cierto?,
y está, ¿cierto?, compartiendo, finalmente no se incluyen las adaptaciones. En cambio, cuando este mismo niño, ¿cierto?, con sus otros compañeros es capaz de relacionarse entre ellos, la sala se adapta, se acomoda el sistema, hablamos de inclusión. Entonces, muy distinto integrar que incluir. Entonces, vamos a esto, ya lo vimos, la clasificación o definición típica de la CIF, que es Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y de la Salud, se desarrolla por la OMS, eso también es importante, es una organización mundial y su objetivo principal desde la OMS es proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado para todo el mundo con respecto, ¿cierto?, a estados de salud o condiciones de salud, ¿ya? Y esto que está acá abajito, vamos a borrar eso, borrador, pum, ¿cierto? Y la CIF nos habla, ya no habla de enfermedad, que eso es una de las cosas más importantes, sino que habla de una condición de salud. La condición de salud, ¿cierto?, se refiere a, o lo divide en tres grandes partes para poder hablar o para poder evaluar la condición de la salud. Funciones y estructuras corporales, cómo está funcionando, cuál es la alteración, si es que existe o está óptimo, ¿cierto? ¿Cuál es la actividad que se encuentra alterada o cuál es la actividad que requiere estas funciones, ¿cierto? Y cuál es el nivel de participación que logra la persona que tiene una discapacidad o que no la tiene, ¿cierto? Cuando realiza esta actividad con las funciones estructurales y corporales que posee. ¿Qué otra cosa? Esto es transversal, pero hay otros factores, ¿cierto?, que vienen de afuera y que dependen también o que hacen que aunque a lo mejor tenga una persona las mismas funciones y estructuras corporales, tal vez no logre el mismo grado de participación aunque tenga la misma actividad. ¿Cuáles son esos factores? Pueden ser factores ambientales, culturales, sociales o factores personales. Entonces, muchas veces, ¿cierto?, la discapacidad como tal no tiene que ver con la función corporal o la estructura, sino tiene que ver más con un factor ambiental, ¿cierto? Cómo recepciona su entorno, las posibilidades que tiene la persona para realizar una actividad. Cuando logra hacerla y logra, ¿cierto?, que los factores ambientales sean un coayudante, finalmente logramos altos grados de participación. Esto, cuando los factores ambientales se transforman en coayudante, se produce un fortalecimiento de las capacidades personales, del yo puedo, el empoderamiento, ¿cierto?, de sus propias funciones, se potencia la actividad y finalmente los niveles de participación también aumentan. Estos objetivos que vemos acá, ¿cierto?, son objetivos que se plantea la OMS y que son bastante rígidos y que los vamos a leer porque estos son los que están publicados, ¿ya? Primero, primer objetivo de la CIF es generar estudios, ¿cierto?, con base científica para comprender la salud de las personas en sus diferentes estados y relacionarlos con algunos resultados y determinantes que van a definir los estudios. Lo otro que ya conversamos, ¿cierto?, es definir un lenguaje que sea un lenguaje común para todos, pero para todo el mundo, ¿cierto? Y definimos este lenguaje de acuerdo a una evaluación CIF, es decir, la evaluación es común para todos. Y esto se mejora, ¿cierto? O tiene como función finalmente mejorar la comunicación entre todas las personas que trabajen o que tengan que interactuar, ¿cierto?, con diferentes estados de salud de la población y generar políticas de salud, ¿cierto?, asociada a las personas que tengan una discapacidad que sea mantenida en el tiempo o que sea temporal. El otro objetivo es realizar a través de este estudio una comparación de los datos e información, es decir, generar una base de datos,
¿ya? Entre todos los países, ¿cierto? Porque vemos que el cuerpo humano, el ser humano, no por estar en un país u otro cambia, por lo tanto, la discapacidad o las diferentes capacidades son transversales a todo el mundo, nos permite entonces generar esta base de datos, que es una base de datos de tipo mundial, ¿cierto? Lo que significa que siempre está presente y que es válida para todos. Finalmente, también existe el objetivo de generar una codificación. La codificación significa que a cada uno de los tipos de evaluación, la CIF les da una nomenclatura, ¿ya? La función tiene una nomenclatura y cada cosa que se evalúa de la función, por ejemplo, vamos a suponer que es F, ¿cierto? Función uno evalúa la extremidad inferior, función 2 evalúa la fuerza de extremidad inferior, función 3 entonces cada F, cada vez que yo hago una F1, F2, F3, pongo bueno, malo, más o menos, entonces yo hago una síntesis, no tengo, ya sé lo que significa la F y pongo F1, 5, F6, 4 y cada uno de esos números van a corresponder a un resultado evaluativo. Y eso, como les dije, es válido para todo el mundo. Pero ¿qué es lo importante para nosotros como kinesiólogos? Esas cosas son importantes porque si nosotros pensamos en alguna vez en hacer investigación, ya que todos los datos que recojamos a través de la evaluación SIF, que piénselo, ¿cierto? Déjenlo en un cajoncito del recuerdo, porque cuando lleguemos a cuarto año, ¿cierto? Podemos usarlo para hacer una tesis de grado, ¿cierto? Y realizar una valoración objetiva de capacidades frente a una discapacidad temporal o frente a una discapacidad mantenida en el tiempo y hacer un parangón con los tipos de tratamiento, ¿ya? Y la única forma de poder evaluar y que sea objetivo, o una de las formas que está, no la tienen ustedes que es cierto que validar porque está validada internacionalmente, es la evaluación SIP, ¿ya? Y esto que está acá tiene que ver con la persona, ¿ya? Esto que vamos a ver es con la persona. La clasificación que le da la OMS a la CIF se basa en el principio que la discapacidad como tal se puede aplicar a cualquier persona, a cualquier ser humano, y no es un identificador de un grupo social o un grupo de personas. Es decir, no existe un grupo social de discapacitados, sino que hay personas que padecen, que sufren o que tienen una discapacidad. Ni siquiera permiten decir que padecen o que sufren, porque como no es una enfermedad, ¿cierto? Sino que un estado de salud, podríamos decir, ¿cierto? Que eh, tienen un estado de salud, tienen una condición que finalmente hace que tengan que el sistema, que el medio ambiental tenga que dar adaptaciones para que logre la función y logre la participación. Este principio de que la discapacidad es un término, ¿cierto?, que nos atañe a todos, implica que todos tenemos un potencial o una limitación en nuestro funcionamiento corporal, es decir, todos de alguna forma tenemos cierto grado de discapacidad que puede ser personal, que puede ser social, ¿cierto? Y que va asociado a una condición de vida o a una condición de salud. Por ejemplo, las personas que son más cohibidas, más inhibidas, que no les gusta salir, tienen una discapacidad, pero es una discapacidad social de participación, donde los factores personales, en este caso, afectan a su posibilidad, ¿cierto?, de cooperación, de colaboración y de participación. Cuando una persona tiene, por ejemplo, miopía o tiene estigmatismo en grados altos, a lo mejor va a tener una discapacidad para poder realizar ciertos deportes que requieren, ¿cierto?, la coordinación óculo-manual, que se subsana con los lentes, ¿cierto? O con que pueden ser lentes ópticos o pueden ser lentes, ¿cierto?, que se insertan. Por lo tanto, también esa persona sufre una discapacidad que de alguna forma limita su participación en ciertas actividades. ¿Ya? Entonces, todos de alguna forma tenemos en nuestras vidas algunos grados de discapacidad. De hecho,
La clasificación de la OMS lo que hace es generar niveles y grados de funcionalidad, ¿ya? Y como yo le explicaba, estos niveles y estos grados se gradúan con números y se gradúan con letras, ¿ya? Entonces vamos a hablar que la discapacidad es relativa. Por todo lo que conversábamos antes, depende de la actitud, depende del factor ambiental, depende, ¿cierto?, de estas adecuaciones, en este caso, ¿cierto?, esta es una órtesis especial para que esta persona pueda correr, ¿cierto? Por lo tanto, le permite realizar la función, le permite participar, sin embargo, su función corporal en esta zona, este segmento ya no existe, pero se adecuó de tal forma que la puede hacer. Por lo tanto, la capacidad es relativa y depende de todos los factores que conversábamos anteriormente. Ahora, también es relativa de acuerdo a lo que yo espero poder realizar, ¿cierto? O lo que las personas y el ambiente esperan de mí, ¿ya? Entonces, tal vez yo bailo, pero no voy a hacer, por ejemplo, no voy a poder participar en un cuerpo de baile profesional. Entonces, tal vez tengo una discapacidad para poder bailar de manera profesional, pero finalmente esta discapacidad desaparece porque puedo bailar de manera colectiva, ¿cierto? Y de manera de esparción, es decir, ¿cierto? Para poder ¿cómo se llama? Hacer una distracción, distractiva. Entonces, la OMS trata de explicar estos estados funcionales que estábamos conversando, ¿cierto? Y trata de clasificarlos y ordenarlos. Vamos a ver, aquí también tenemos otra foto, ¿cierto? Que es del deporte inclusivo, y cómo esta persona, a través de las adaptaciones de su silla, que estas son adaptaciones especiales que se realizan para que sea mucho más fácil el giro, ¿cierto? Logra realizar una actividad que tiempo atrás nosotros pensaríamos que era impensado. Esta foto me encantó. Esta es una niña que sufrió probablemente una amputación alta de cadera, ¿cierto? Y ella le generaron, le hicieron una silla de montar que finalmente ella, para que ella pudiese seguir con su actividad, que era, ¿cierto?, realizar la equitación. Si miran su carita está llena de alegría, por lo tanto, ¿cierto?, ella está participando, su discapacidad desaparece cuando lo logramos adaptar. Entonces, la CIF ha permitido que nosotros veamos de manera positiva, ¿cierto?, que quitamos la enfermedad y pusimos el concepto de salud. Y para eso, ¿cierto? Tuvimos que, la CIF tuvo que soslayar un modelo, que era un modelo biomédico, que era recogido por la CIE, que era la Clasificación Internacional de Enfermedades. Entonces, se cambió función por enfermedad, ¿ya? Dándole, ¿cierto?, una mirada muy positiva. Entonces, esta es una diapo gracias a don José María Olayo, ¿cierto? Que él tiene un blog sobre CIF, si es que alguna vez quieren ir a ver también las clasificaciones, ahí las tiene todas, hizo una presentación bastante nueva, que está en SliderShare. La CIF no clasifica personas, sino que los rangos esenciales que definen aspectos o estados de salud. Entonces, esto implica que la discapacidad es una expresión de la condición de la salud. La CIF permite o ha permitido que una persona, ¿cierto?, no solo tiene una discapacidad, sino que tiene capacidades y competencias. La CIF nos permite observar, ¿cierto?, la discapacidad como qué puede hacer más que enfocarnos en lo que no puede hacer y cuáles son, ¿cierto?, sus posibilidades en la actividad de acuerdo a sus capacidades y no a sus no capacidades. Aquí hacemos un parangón o una relación ¿cómo se llama?, de comparación con las dos clasificaciones, clasificación CIF y clasificación CIE.
y vamos a ver que hay hartas diferencias. La clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, esta era lo que teníamos en 1983, se llamaba CID, ¿cierto? Ha cambiado harto con lo que conversábamos de CIF. ¿Qué decía la CID? Cuando existe una enfermedad o trastorno, siendo esto una situación intrínseca, ¿cierto? Que puede ser estructural, funcional o patológica y que corresponde a un modelo médico, siempre va a llevar a una deficiencia. La deficiencia es una pérdida o anormalidad de estructura o función que puede ser estructural, anatómica, fisiológica o psicológica y que corresponde a una pérdida o una normalidad temporal o también permanente que puede ser de tipo intelectual, lenguaje o de los órganos de los sentidos, incluso visceral y de función interna. Si la deficiencia se mantiene en el tiempo, nos encontramos con una discapacidad. Y aquí hablaba de la restricción o ausencia de la capacidad, del rendimiento o la actividad, lo que finalmente redundaba en limitaciones en el funcionamiento, en la conducta, comunicación, cuidado personal y locomoción. Si la discapacidad no es temporal y se hace permanente, decía que generaba una minusvalía. La minusvalía significa, miren, minus significa menos y valía es valor, que la persona por tener una discapacidad era súper discriminativo, valía menos. Su situación social era otra y tenía desventajas con respecto, ¿cierto?, a su participación dentro de la sociedad. Se generaba un desajuste entre el estatus personal y las expectativas de la sociedad, es decir, en la movilidad, orientarse, en la independencia física, la integración social, la integración laboral. Por lo tanto, cuando uno habla de una persona minusválida que ya no se ocupa, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado porque los minusválidos ya no existen. Los discapacitados en sí mismos tampoco. Este lenguaje ha variado porque ahora hablamos de personas con capacidades diferentes. Así que también hay que tenerlo claro. Bueno, y la deficiencia en sí misma, la CIF la habla, ¿cierto? Más que nada por más que lo que no queda, o sea, lo que se llevó, lo que nos quedó. Aquí tenemos otra comparación de ambas. La CIF en el 2001, la clasificación internacional, la última reestructuración fue en el 2003. Clasificación internacional de deficiencias desde 1980. Aquí habla, ¿cierto?, todo lo que conversábamos antes, deficiencias, que tiene que ver con la pérdida o anormalidad de la estructura o función. Y aquí habla la deficiencia como qué funciones corporales tengo, qué estructuras corporales puedo utilizar. La discapacidad, ya lo conversamos, alteración de la conducta, comunicación, cuidado personal, etcétera. Aquí habla, en vez de discapacidad, limitaciones de la posibilidad de realizar una actividad. Es decir, aquí yo observo y evalúo cuáles serían las dificultades para este individuo para realizar una actividad, para poder generar, ¿cierto?, las adecuaciones para que la pueda realizar. Minusvalía, que tiene que ver en la parte sociocultural y laboral, acá habla como restricciones de la participación y evalúa las problemáticas que el individuo tiene para poder involucrarse en situaciones que sean vitales para él, que puede ser en su casa, laborales, en el colegio, ¿cierto? Y cómo se pueden subsanar, ¿cierto? Generando las adaptaciones sociales, ¿cierto? O potenciando los factores ambientales y los factores personales. Entonces, la CIM, con un enfoque muy biomédico de enfermedad y muerte, salud, enfermedad y muerte, habla de las consecuencias de la enfermedad. En cambio, la CIF, enfocado en un modelo, ¿cierto?, que es holístico, biopsicosocial, nos habla de la salud y todos los estados relacionados con aquella.
Este cuadrito que está acá, lo vamos a ver en el taller, obviamente no va a estar así de grande, o sea, lleno, pero la idea, ¿cierto?, es que logremos nosotros realizar una evaluación CIF, ¿ya? Entonces, ¿qué va en este fichaje? Diagnóstico médico. Acá se pone el diagnóstico médico, la fecha y la hora. Ojo que el diagnóstico médico no nos dice nada con la evaluación CIF. Ponemos los datos personales del paciente, la edad, el sexo y la ocupación. Vamos a ver primero qué nos cuenta el paciente. Acá en esta parte, ¿qué nos cuenta el paciente y su familia de cómo él siente su problema? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué no puede hacer? ¿Qué cosas sí puede hacer? ¿Cómo lo enfrenta la familia? ¿Ok? Y de acuerdo a aquello, sacamos todo una interpretación con respecto a, nosotros podemos ir guiando esta parte de la entrevista, ¿cierto? Y vamos preguntando cuáles son las funciones que él realiza en su casa de manera independiente, cuáles son las que requieren ayuda, cuáles son dependientes, cómo es la participación de la familia en su problemática, ¿cierto? O no hay ningún tipo de problema. Por lo tanto, aquí nosotros hacemos la anamnesis valorativa de la información que nos entrega el paciente. Después vamos a la evaluación propiamente tal. Y lo que hacemos acá es, en la segunda parte, esta que está acá, hacemos tanto una identificación, ¿cierto?, de 4 grandes ámbitos de funcionamiento de nuestro paciente. Entonces, aquí evaluamos, por lo tanto, ya no es subjetivo y de la perspectiva del tratante, sino que es, perdón, del paciente, sino que es de la perspectiva del tratante y hacemos nuestro examen físico y hacemos pruebas especiales, ¿ya? Entonces, evaluamos las funciones corporales. Entonces, chicos, para que anoten ahí, necesito que hagan una ficha donde vaya diagnóstico médico. No la llenen, solamente para que vayan estos indicadores, diagnóstico médico, fecha y hora, un poco más ordenadita que esta, los datos del paciente, la anamnesis completa y después una evaluación donde podamos observar funciones corporales que tiene que ver con la condición fisiopatológica de los sistemas corporales. Y aquí hablamos de los signos y síntomas que aparecen en el examen físico. Presencia de dolor a nivel muscular, limitación de movimiento articular, disminución de la fuerza muscular, parestesias, distonías, es decir, todo lo que hemos estado conversando y valorando en la evaluación kinésica propiamente tal. Después vamos a la estructura. Función tiene que ver entonces con la semiología, fisiopatología, estructuras corporales. ¿Qué vamos a ver o qué vamos a evaluar en la estructura corporal? Anotamos todo sobre la condición anátomo-patológica del daño producido en las estructuras de los sistemas corporales, tomando como base las siguientes indicaciones. Extensión, es decir, cuánto de lo que ocurre acá altera lo de este lado, cuánto es el movimiento que se altera, cuántos segmentos se encuentran asociados al problema. A esto le llamamos la dimensión de la deficiencia, ¿ya? A través de los segmentos corporales. Por ejemplo, si tengo una lesión del hombro derecho, afecta todo el hombro, por delante, por detrás, por el medio completo, la zona escapular, la espalda, la zona anterior, etc. Después vamos a ver la naturaleza. La naturaleza habla de los cambios a nivel anatómico. Por ejemplo, si tengo una escoliosis asociado al problema de hombro, o si tengo una cifosis, o si tengo un aumento de volumen, o si tengo alguna ausencia, o si tengo una alteración de las simetrías, ¿cierto? Si tengo una rotación o una desviación, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la estructura lo hablamos en la naturaleza. Entonces, ¿hasta dónde va? Es la extensión. Todo lo que tenga que ver con la estructura, la naturaleza. Y la localización nos habla de qué estructura interna anatómica estaría afectada.
Por ejemplo, me duele el hombro derecho. Ya sé la extensión, ya sé que me puede estar provocando en la estructura y la localización me dice que puede ser a nivel de superficie articular, la cápsula, el ligamento, inserción muscular, el músculo supra, el infra, el romboides, ¿qué músculo? ¿Ya? Se encuentra alterado. Entonces la localización es la estructura específica que creo yo que se encuentra modificada o alterada. Después vamos a ver actividades corporales que tiene que ver con una valoración un poquito más funcional, que son las dificultades de la persona que tiene al ejecutar actividades corporales. Por ejemplo, yo le puedo decir que levante el brazo tratando de agarrar algo arriba y a lo mejor no lo va a poder hacer. Ahí ya no estoy valorando, ¿cierto?, su capacidad para hacer una flexión de hombros, sino que su capacidad para poder ir a tomar un objeto que está sobre su cabeza. ¿Ya? Entonces, como yo lo describo, ¿cierto? Cuando hablo de las actividades corporales, cómo cambia y cómo yo lo percibo. Entonces, hacemos un análisis de estas disfunciones a nivel segmentario y global, siempre, y por ejemplo, aquí tenemos dificultad para mover la extremidad superior dentro de parámetros de normalidad y amplitud articular y balance muscular. Se puede hacer así de general o lo podemos hacer. Dificultad para levantar el brazo sobre su cabeza y buscar un objeto. Dificultad para poder rascarse la espalda o abrocharse ¿cómo se llama? El sostén, dificultad para lavarse la cabeza, dificultad para lavarse los dientes, ¿ya? O dificultad para poder, no sé, mantener una posición mucho tiempo, la posición sentado, la posición, es decir, todo lo que tenga que ver con las dificultades de la vida cotidiana del paciente. Y la participación en la vida cotidiana son los problemas que la persona tiene para involucrarse en las actividades cotidianas. Por ejemplo, si tiene dificultad para subir y bajar escaleras, ¿cierto? Hacerse su aseo personal, ir al baño, ir a su trabajo, por ejemplo, si para poder, no sé, juntarse con sus amigos, manejar el computador, es decir, todo lo que tenga que ver con que limiten su participación o su interacción con el ambiente natural de su casa o con el ambiente social. Bien. Entonces, la guía o la ficha que vamos a hacer, por favor, chiquillos, cuando pongan número 2, examen físico, ponen funciones corporales, estructuras corporales, actividades corporales y participación en la vida cotidiana. Después vamos a ver observación del terapeuta, que es la última parte que ustedes van a ver en su ficha, que indican cómo el terapeuta, ¿cierto?, identifica aspectos importantes de la personalidad, ¿cierto?, de la persona, cómo la persona siente que es capaz o no es capaz de realizar cosas. Por lo tanto, nos convertimos en facilitadores, ¿cierto?, del desempeño de la persona, rompiendo las barreras que ésta tenga o ayudando a romper las barreras que ella tiene. Entonces, ¿qué evaluamos? Comportamiento y actitud, sensación y emociones que estén en el caso, habilidades personales que la persona diga que tiene o que muestre y el estilo de vida que lleva. Otra cosa que también hacemos es observar, ¿cierto?, los factores ambientales. Para esto tendríamos que ir a su propia casa, a su propio lugar laboral para saber, ¿cierto?, los elementos del entorno que pueden ser los facilitadores o que pueden estar produciendo barreras en su desempeño a nivel funcional. Entonces, aquí, ¿para qué? Para poder cambiar, para poder adecuar, para poder adaptar. Vemos estructura, espacios, tiempos de movilización, objetos, mobiliarios, materiales, otras personas que nos ayuden. Por ejemplo, un niño que va al colegio y si quieren que ustedes, ¿cierto?, lo evalúen en su discapacidad, entre comillas, su capacidad, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que ir al colegio y ver si un niño que está con silla de ruedas y no tiene rampla,
y no tiene rampla, por ejemplo, ¿cierto? Entonces va a suceder finalmente que ese niño no pueda ir a esa sala de clases o no pueda ir a una clase específica en un segundo piso, ¿cierto? O porque todo está con escaleras. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Informar, ¿cierto? Si no tiene manillas, donde sea un niño que tiene alteraciones de marcha, manillas para que se pueda apoyar. Si no tiene, por ejemplo, un banco más alzado para que pueda poner sus brazos, si tiene hipotonía. Es decir, todas las adecuaciones que se puedan realizar para facilitar el desempeño final. Bien, entonces esta parte de aquí, tarea para la casa, vamos a poner aquí tarea, tarea, para que no se les olvide que tienen que hacer un fichaje, una ficha, no está entera, no con lo que está acá adentro, no igual, ¿cierto? Pero que tenga estos hitos, ¿ya? Para ordenarla, porque la vamos a ocupar como grupo, yo les voy a hacer un caso grande, 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 y ustedes van a tener que ser capaces de desglosar y ver qué pasa con este paciente y qué finalmente me tienen que decir como conclusión diagnóstica. Ah, ojo, que este caso se entrega inmediatamente en clases, me lo tienen que mandar inmediatamente apenas terminemos la clase. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Acá les quiero conversar de dos formas de clasificación que tiene la CIF, ¿cierto? Y que se divide en dos más. Entonces, se divide en una parte 1 donde va a clasificar y va a hablar de funcionamiento y discapacidad, y una segunda parte donde habla de los factores contextuales, que tiene que ver con lo que conversábamos antes, ¿cierto? Ambiente y personal. Entonces, cuando habla de funcionamiento y discapacidad, nosotros valoramos funciones, estructuras corporales y actividades y participación, ¿ya? Y esto lo hace a través de 1, 2, 3 y 4 aspectos que se llaman el primero dominio, el segundo construcción, el otro aspectos positivos y los otros son los aspectos negativos, ¿ya? Así se valora. En los factores ambientales también están los dominios, los constructos, ¿cierto? O construcciones, aspectos positivos y aspectos negativos, ¿ya? En los dominios encontramos 1, aspectos corporales, 2, estructuras corporales. En actividades y participación tenemos acá áreas vitales como tareas y acciones que son propias y que son necesarias para su participación. En los constructos tenemos los cambios en el funcionamiento corporal, fisiológico, y cambios en las estructuras del cuerpo, anatómicos. En la actividad y participación, la capacidad de la ejecución de las tareas y el desempeño y realización de la ejecución de las tareas en los diferentes entornos. En los aspectos positivos tenemos integración funcional y estructural, integridad, perdón, funcional y estructural, que tiene un continuum de funcionamiento con respecto a la actividad y la participación. Los aspectos negativos, deficiencia, es decir, lo que no tiene, igual se evalúa porque a lo mejor algo tiene, no es una deficiencia completa, y, ¿cierto? También es un continuo que nos indica la limitación de la actividad o la restricción de la participación. En los dominios de los factores ambientales, tenemos las influencias externas sobre el funcionamiento y las influencias internas sobre el funcionamiento y discapacidad. Ya los conversamos recién de qué se trata cada uno, ¿cierto? El constructo se refiere al efecto facilitador o de barrera de las características del mundo físico, ¿cierto? Es decir, del medio ambiente, cómo nosotros podemos adecuarlo o cómo podemos facilitar las cosas, ¿cierto? Y finalmente también el constructo, el efecto de los atributos de la persona, cómo la persona se siente con respecto a sus capacidades. Aspectos positivos, ¿cierto? Buscamos todo lo que sea facilitador y los factores personales no es aplicable porque depende de la persona. Barreras y obstáculos, los aspectos negativos, ¿cierto? Y tampoco es aplicable, perdón, porque depende de la persona. Otra cosa importante que hace la CIF es hablar de las funciones corporales. Hace definiciones la CIF y define no solamente las funciones corporales, define estructuras, deficiencias, actividad, participación, limitaciones en la actividad, restricciones en la participación, ¿cierto? Y factores ambientales, entre varios más, ¿ya? Es para que ustedes, ¿cierto?
cuando vayan a evaluar, sepan exactamente qué están evaluando, ¿ya? Cuando uno le dice ya, evalúe las funciones corporales. Chuta, pero ¿qué son? Son todas las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo las psicológicas. Evalúe la estructura. Ah, evalúo la parte anatómica, evalúo el órgano, ¿cierto? Los componentes. Las deficiencias son las alteraciones, ¿cierto?, de la función de la estructura. La actividad es cuando la actividad se altera por la deficiencia, ¿cierto?, la realización de una tarea. La participación es cuando la tarea, ¿cierto?, o la acción nos hace involucrarnos en nuestra situación de actividades cotidianas. Las limitaciones de la actividad es cuando la tarea o la acción, ¿cierto?, se ve dificultada en el individuo. Las restricciones de la participación tienen directa relación con las limitaciones de la actividad y los factores ambientales constituyen todo el ambiente físico de la persona para poder realizar una tarea. Ah, ya, aquí se quedó pegado porque yo les hice aquí vamos a compartir un video cortito, ¿cierto? Que hace una síntesis de todo lo que hemos conversado. La CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, es parte de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Es importante recordar que no es un instrumento de medición como una escala o un cuestionario, y no da un diagnóstico. Es una clasificación con todos los aspectos de la persona y de la vida, que contribuyen a una vida saludable a fin de ayudar a pensar acerca de cómo mejorar la salud y vivir mejor con capacidades. La CIF está basada en un modelo biopsicosocial, teniendo en cuenta 6 componentes. Una condición de salud, que en nuestro caso hablaremos de parálisis cerebral, los factores personales, la estructura y las funciones corporales, actividad y participación, y los factores ambientales. Veamos el ejemplo de Juan. Él tiene parálisis cerebral, es un niño comunicativo y alegre, tiene rigidez en sus piernas y acortamiento muscular, además de dificultad para ver. Él tiene capacidad de movilidad utilizando una silla de ruedas o usando andador en distancias cortas, y en su escuela necesita utilizar el ascensor para ir al salón de clases. Además, todo el material escolar fue adaptado a él y la profesora está atenta a sus necesidades. Ahora puede aprender y aplicar el conocimiento. También puede jugar con otros niños, lo cual ayuda a su desarrollo motor y cognitivo. Él está muy feliz por estar alcanzando mayor autonomía y quisiera alertar a todos los profesionales sobre cuán importante es planear las intervenciones e incentivar los objetivos basados en la CIF, modificando los ambientes alrededor de los niños y niñas, pensando siempre en promover la mayor participación posible en la vida diaria. Él también resalta que así se valoran todos sus aspectos positivos, identificando sus potencialidades. Con el uso cada vez será más posible entender y crear políticas que promuevan y protejan la funcionalidad de él, como todos los niños y los que están alrededor de él. Ya, yo encontré súper bueno este video porque ustedes lo pueden ver después con detención, ¿cierto? Yo les voy a subir la clase porque aunque es cortito, ¿cierto? Nos habla, incluso el video está centrado post-evaluación, es decir, cómo afectó, ¿cierto?, en su vida cotidiana en un niño común y silvestre que tiene algún tipo de limitación, cómo las adecuaciones y adaptaciones finalmente logran insertarlo en un ambiente estudiantil, ¿ya? Bien, y con esto terminamos SIF, que me encantó revisarlo de nuevo, ¿cierto? Espero que a ustedes también les haga sentido, ¿cierto? Y que cuando hablemos de una evaluación integral logremos evaluar SIF.
Ahora, como les conté, la evaluación propiamente tal, mucho más numérica, no la quise hacer porque era mucha información, pero si ustedes están interesados, pueden ir a buscar CIF, el manual de CIF, y se pueden, ¿cierto? O ir a la presentación que les mostré de este caballero de José María, porque él tiene en SlideShare una presentación bastante completa sobre las formas de poder ir clasificando, ¿cierto? Y poniendo numeritos y todo para que sea objetiva, ¿cierto? La valoración CIF. Y bueno, esto es lo que teníamos que hablar de CIF y nos queda un poquito de tiempo todavía para poder conversar sobre exámenes, ¿ya? Exámenes, esto nos había quedado también en el tintero sobre los exámenes imaginológicos y pruebas para el diagnóstico de trastornos musculoesqueléticos. El objetivo principal, de estos exámenes es poder hacer una confirmación, bajar la sensación de, ¿cómo se llama? La sensación, ¿cierto? Esto de no saber exactamente qué está sucediendo, ajá, y poder, que esto se llama incertidumbre, que aparece en el razonamiento clínico de los profesionales, ¿cierto? Bajar la incertidumbre y darnos más posibilidades de llegar a un diagnóstico que sea específico y que no sea errado, ¿ya? Vamos a empezar con algunos que son los exámenes de sangre. No todos en traumatología, no todos los índices de sangre nos ayudan, pero el BDSG es bastante importante y nos ayuda, ¿ya? Porque es una prueba donde a través, ¿cierto?, de sedimentación o globular, podemos observar los niveles de inflamación a nivel del tejido blando, que puede ser articular, ¿cierto? No dice exactamente qué lo que es. Lo más importante es que hay inflamación. La PCR, que tanto ahora, ¿cierto?, ha estado en boga, lo que también ayuda cuando hay inflamación es el examen de PCR porque nos indica si esta inflamación es por un ente externo o si es propio del organismo. Cuando la BCG, ¿cierto?, se encuentra alterada, la BSG está alterada, ¿cierto?, está aumentada de lo normal, nosotros pensamos que hay inflamación. Si lo comparamos con la PCR y la PCR está alterada, esto es porque hay un ente externo produciéndolo, pero si está bien, quiere decir que es una inflamación por una enfermedad o por una alteración o una deficiencia de alguno de los sistemas, ¿ya? Entonces, la BCG es importante, se llama velocidad de sedimentación de glóbulos rojos y nos permite establecer cierto diagnóstico de un proceso inflamatorio. Ahí tenemos cómo se realiza, ¿cierto? Tenemos los valores de referencia, menor de 50 años, de 0 a 15 es lo normal, y mujeres de 0 a 20. Si esto se dispara, decimos que están en procesos inflamatorios. Hay pacientes mucho más añosos, sube un poco, 20 en hombres y 30 en mujeres. La otra que podemos también revisar en estos exámenes también de sangre son los niveles de creatinquinasa. La creatinquinasa es una enzima del músculo que normalmente, ¿cierto?, se filtra y se libera al torrente sanguíneo cuando el músculo está... ¡Ah! ¿Qué pasó? No quiso seguir trabajando. Vamos a recuperar el documento. Ups, íbamos tan bien. Vamos a donde estábamos. Muy bien. Ya. Entonces, sigamos. La creatinquinasa es una enzima que se genera, o sea, o que que se libera en el torrente, se excreta cuando existe un daño muscular. Entonces, cuando la creatinasa está muy aumentada, nosotros podemos pensar que es la musculatura la que se encuentra en un proceso de destrucción, que puede ser traumático o puede ser también a nivel sistémico, ¿ya? Por ejemplo, hay una enfermedad que es la enfermedad de Duchenne, ¿cierto? Que la creatinquinasa se aumenta profundamente porque se genera una destrucción de la musculatura, ¿ya?
En la artritis reumatoide, un análisis de sangre, ¿cierto? Para identificar también la artritis o las alteraciones, ¿cierto? Del sistema inmune es el factor reumatoideo o el anticuerpo contra el péptido citrulinado anticíclico llamado anti-PCC. Entonces, cuando ustedes crean que uno de esos pacientes está cursando con una problemática, ¿cierto? Interna de un proceso muscular, por ejemplo, eh, las conectivopatías, que son alteraciones e inflamación constante del sistema muscular y de fascia, podría la creatinquinasa ser uno de los exámenes que sale alterado. Y cuando tengo cualquier problema del sistema inmune, el factor reumatoide y el anticuerpo péptico citrulinado anticíclico anti-PCC también se van alterado. Por ejemplo, lupus eritematoso, ¿cierto? La artritis reumatoide propiamente tal, ¿cierto? Y un par de enfermedades más que tienen un proceso, ¿cierto?, de alteración del sistema inmune. Aquí dice el lupus, ¿cierto?, el análisis de sangre para identificar anticuerpos antiinmunitorios y anticuerpos, tales como los anticuerpos antinucleares y los anticuerpos como el ácido desoxirribonucleico bicatenario, ADN, y ayudan a establecer el diagnóstico. O sea, si nos sale esto, aparte del anti-PCC, también podemos buscar anticuerpos, ¿cierto? Y el ácido, el ADN bicatenario, que también es otro posible índice de los exámenes de sangre. Bien, ahí tenemos la creatinquinasa, su función, ¿cierto? Cómo funciona dentro de la contracción muscular y cómo esta enzima, ¿cierto? Aumenta cuando existe algún tipo de alteración. Los valores normales de las enzimas, por ejemplo, aquí tenemos eh, de 0 a 5,5 normalmente, ¿ya? Miren, está en el corazón también, así que nos indica también si hay una alteración a nivel del corazón, la mioglobina, la troponina T y la I, los gases arteriales. Esto nos sirve para saber también en la parte de cardiorrespi, importante saber los niveles o rangos normales. En este caso, quedémonos en la creatinquinasa de 0,5, de 0 a 5,5, ¿cierto? Nanogramos por milímetro. Y ese es un valor normal. Ahí esta no se ve muy bien, ¿cierto? Pero aquí tenemos el factor reumatoide para los pacientes según nivel normal y el elevado del mismo, ¿ya? Y cada uno de estos valores, ¿cierto? Debiese estar a razón más o menos de esto es lo normal, ¿cierto? Y a veces también los valores que pudiesen estar alterados en las diferentes personas. Sigamos. Exámenes imaginológicos y pruebas para el diagnóstico. Se puede realizar también un análisis de sangre para identificar a personas que tienen un gen determinado, por ejemplo el HLB27. Los sujetos que poseen este gen tienen mayor riesgo de desarrollar espondiloartritis. Miren, la espondiloartritis es una enfermedad que se produce en los cuerpos de la columna, ¿ya? En la zona de cuerpo de la columna, generando degeneración de las superficies articulares. Puede causar mucho dolor e inflamación en la espalda y también en otras articulaciones. Por lo tanto, también es importante observarlas y verlas. Que entre otros síntomas asociados a la espondiloartritis, observamos dolor ocular, enrojecimiento articular y erupciones cutáneas, ¿ya? Y aquí tenemos el gen o región cromosómica, el HDB27, ¿cierto? Y su presentación antigénica, ¿cierto? Confirmada, nos van a hacer entender que podría haber una espondiloartrosis o artritis. Los rayos X o de las radiografías son nuestro examen por excelencia, son útiles, es la primera línea de examen radiológico, ¿ya? Sobre todo en anomalías óseas, porque en la radiografía no salen los tejidos blandos, salen solo los huesos. Se utiliza para evaluar zonas que presenten dolor, deformidades o que se sospeche algún tipo de anomalía. Y se hace para diagnosticar fracturas, a veces algunos tumores que aumentan por densidad se pueden ver, traumas, infecciones, deformaciones. La radiografía simple no muestra los tejidos blandos, como yo les contaba, por lo tanto es muy difícil que nos dé información al respecto.
Generalmente es más por articulación, ¿cierto? O generamos una radiografía, ¿cierto? Sea no convencional o una radiografía que sea tomada con articulación forzada y así podemos observar, ¿cierto? O en movimiento para observar qué sucede con la radiografía. Aquí tenemos una radiografía normal de hombro. Si ustedes observan bien, se caracteriza porque todos los bordes se encuentran muy bien delineados, bien dibujados, ¿lo ven o no? La superficie articular es lisa, ¿cierto? Puede observar la radioopacidad y una radioluminosidad. ¿Se acuerdan? Radio lúcido o radio opaco. No sé si lo han visto por ahí. Todo lo que es más blanco, todo lo que es más denso se ve más radiopaco, porque lo que es más denso no deja entrar la luz. Y esto blanco en realidad es densidad, estructura. Donde veo más radiolúcido son las zonas más oscuras, que es donde las zonas, por ejemplo, donde hay aire. Ustedes observan acá una parte del pulmón y aquí podemos delimitar, ¿cierto?, los bordes de la escápula debido a esta capacidad o debido a esta diferencia entre lo radiolúcido y lo radioopaco. Aquí tenemos para poder hacer una relación entre el hombro normal, ¿cierto? Y aquí tenemos una luxación de hombro donde la cabeza del húmero se salió de su posición y se va por debajo de la axila, generando el signo de la charretera, ¿ya? O una apertura del acromio clavicular, como ustedes pueden observar. Aquí tenemos una fractura, miren cómo se ve, pierde, miren, ya no hay el espacio, se abre la articulación acromioclavicular, la cabeza impacta en la articulación y miren, se produce una fractura inconminuta. No sé si la pueden observar aquí. Esto que ustedes ven acá es la pérdida, ¿cierto?, de la radioopacidad. Se ve mucho más radiolúcido y con zonas de esclerosis. Esto que está aquí se llama esclerosis, que es cuando se produce, ¿cierto?, un tejido óseo que es anormal o que no es de lo mejor, ¿ya? Entonces, tenemos aquí una artrosis. Aquí tenemos, ¿cierto? Este es normal de codo. La ven bonita esta radiografía. Las apófisis coronoides, ¿cierto? La cabeza de radio muy bien definido, incluso podemos ver la tuberosidad radial, cúbito, olecranon y la tróquea. ¿Qué vemos aquí? No lo vemos tan claro. ¿Qué pasó? Se perdió la indemnidad, ¿se dan cuenta? Y lo que vemos acá es una fractura. ¿De quién? Del olecranon, con desplazamiento hacia anterior sobre el cúbito y el radio. Aquí tenemos una luxación, que no es más típica la fractura que la luxación, pero a veces se puede producir cuando el trauma es muy fuerte, ¿cierto? Recuerden que comentamos que en algún minuto en biomecánica que el perfil de esta articulación es muy cerrada, por lo tanto difícilmente podría luxarse, al menos que el trauma fuese muy fuerte, ¿ya? Y aquí tenemos una radiografía normal de muñeca y mano, donde podemos observar la radio cubital inferior, ¿cierto? Observamos los huesitos del carpo, semilunar, ¿cierto? El pisiforme, tenemos el piramidal, el ganchoso, hueso grande, trapezo, trapezoides, escafoides. Primera línea, segunda línea. Podemos observar también aquí las líneas articulares súper bonitas, marcadas, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces podemos aquí observar, esto es normal, ¿ya? Donde es más lúcido, donde es más radiopaco, donde se pueden ver las trabéculas, ¿cierto? ¿Cierto? Este es un hueso supernumerario y es normal que exista a nivel de el pulgar, ¿ya? Entonces también es importante ir afinando el ojo, ¿ya? Y aquí tenemos una mano que no está tan bien, como lo podemos observar, ¿cierto? Donde aquí se produce una luxación por impacto y aquí tenemos una fractura. ¿La ven o no? Chucu, 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 chucu. Muy bien. La arterografía es otro procedimiento radiológico que consiste en la inyección de una sustancia en el espacio articular para poder abrir estructuras, es decir, aumentar los espacios, ¿cierto? Y generar una tensión y así poder observar
los ligamentos que se encuentren o los cartílagos que se encuentren alterados. Se hace mucho en la rodilla, porque es la que más sufre de ligamentos alterados. El TAC o la tomografía axial computarizada y la resonancia nuclear magnética